¡Aló! Chiquillos, esta es la pesadilla de todo viajero cuando viaja al extranjero. Este capítulo lo estamos empezando de esta manera. Estamos aquí en el Hotel Cristal, donde teníamos una reservación, en la ciudad de Budapest, en el país de Hungría. Hace frío, mucho frío, estamos cerca de la medianoche. Llegamos tarde porque el bus tuvo retraso además. Le hemos escrito por correo, le hemos escrito por teléfono, le hemos escrito WhatsApp, mensajes y nada, absolutamente nada. Mira, así está. Imagínate. ¿Qué harías tú en este caso? Parece una propiedad muerta. Parece una casa de terror en realidad. Oh. ¿Nos rendimos? Voy a ver esta última vez. Si caminamos por acá, llegamos No, por el otro lado. por el plazo. Sí. Sí, bueno, estamos viendo opciones. Tenemos que resolver, chiquillos. En la calle no nos vamos a quedar. Nunca tanto. Hace más frío que la mierda. Si no hiciera tanto frío, yo duermo en la calle. No, aquí dormiré para que se sientan humillados. Ya, veamos la ruta para. Ya, chiquillos, vamos a ver la opción B porque esta situación realmente se nos está saliendo de las manos. Miren, chiquillos, no hay nadie aquí, pero nadie, por loco. Es que esa es la weá. Es que eso es lo peor de todo, que estamos a la cresta, o sea, lejos de todo. No, vale, estoy sintiendo miedo ya, miedo. ¿Y tú? ¿No? Yo también estoy sintiendo miedo porque cuando vi esta casa dije, weón, es como la casa de Tic Tac. ¿Viste alguna vez Tic Tac? Sí. Oh, ¿verdad? Va a salir el También. fantasma Max. Ya, corre. Ah, ya, basta, que me está dando miedo, de verdad. Ya, no contestaron. Ya. Mira, ya había luz y todo, pero no hay nadie, pues sí se ve como que está vacía la casa. Chiquillo, no sé cómo va a terminar esto. No sé. Miren, chiquillos, estamos aquí afuera de una Copec, de un service center. Está pasando el trencito. Y con la Vale estamos tirados en un paradero aquí de micro, viendo si podemos resolver. Está difícil la situación aquí en Hungría, chiquillos. Y vamos a ver qué nos depara el futuro porque estamos aquí en la calle y no sabemos dónde vamos a dormir hoy día. Eso es la verdad, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo me invitáis de nuevo de vacaciones? Bueno, chiquillos, aquí callejeando, aplastando calles, por las calles de Hungría. Yo les estoy contando todo sin mentiras, chiquillos, estamos callejeando. Pasamos a la Copec, pasamos a comprar algunos víveres. Para mí, todo tiene solución menos la muerte, ténganlo claro. Pero no importa. Dios proveerá. Así que en eso estamos, chiquillos. Estamos en Budapest. Y les voy a mostrar ahora dónde nos vamos a quedar. Ahora, no sé cómo vamos a entrar a este lugar porque es aquí, miren. Aquí nos vamos a quedar hoy día. Ahí dice, creo que, a ver, vamos a pasar la mala aquí, cabrón. Dice Budapest City, Budapest. Aquí es donde queda el hotel. No anda nadie aquí en las calles, chiquillas. Esa es la entrada esa. ¿Tú decís por qué no anda nadie? No, si aquí es. Solo que aquí la gente llega en auto. Nosotros venimos del pronto. Oye, pero mira, a mí lo único que me preocupa es que yo no veo a nadie en ninguna parte aquí. Está como todo apagado. Todo muerto. ¿Qué pasa aquí en Europa? Cachamos, así como que no los mueven de hace 10 siglos. ¿Sí o no? No sé. Ruedas desinfladas. ¿Qué pasa aquí en Hungría? Ya, vamos a la misión ahora a ver si logramos. Ya. Por favor, vale. Vamos a ver qué pasa. Oh, que 3%, pero bueno, ¿qué pasa? Chiquillos, no pueden creer lo que acaba de pasar. Ustedes no lo van a creer, pero yo una vez trabajé para este hotel. Yo me vi aquí mismo pasando la vacuum
moviendo las sábanas. No hay mal que por bien no venga. Pasen, bueno, chiquillos, luego de la cascarria que nos acaba de pasar, que yo voy a poner un reclamo a esos desgraciados por habernos dejado tirados aquí en Hungría, a la mitad de la noche hemos llegado a esta habitación de hotel, un hotel humilde, un hotel tranquilo, después de casi dormir en la calle. ¿Qué tiene este hotel? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, lo primero es que nos recibe aquí, muy bonito, una pequeña nevera para ponerla heladita, todo lo necesario para tomar desayuno. Vamos a tomar un café bueno, no vamos a tomar ese café Dolca que tenemos en la casa. Cafecito bueno, decente, ¿ah? Todo listo, todo llegar y servir aquí. Chiquillo, aquí un bañito. Vamos a ver si prende la luz. El hotel, gracias a Dios, tenía incluido el desayuno. Este es el ambiente que tiene. Es así. Es estilo buffet. Todas las opciones, todo lo necesario. ¿Y qué opina de las vueltas que nos dio la vida? Por suerte despertamos para poder aprovechar el desayuno que estaba incluido en la estadía. No, está muy bueno. Está muy, muy bueno. Hay un poquito de gente nomás, pero es porque llegamos tarde también, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos, es una muy linda experiencia. Ha sido una muy bonita experiencia en un hotel recomendado. Resolvimos el drama en el que nos vimos envueltos anoche al llegar a este país. Ahora vamos a iniciar la misión conocer Budapest. Estamos empezando el día con un maravilloso día soleado. Iniciamos este día en Hungría, Budapest. Vamos, vamos, vamos.